Buenos días, queridas hermanas y hermanos de la Iglesia Bautista de Pueblo Nuevo, Iglesia Bautista Pueblo Nuevo. Y saludos cordiales también a todos los hermanos, tantos otros contactos a los que sabemos que llega esta señal. Bueno, pues yo estoy convencido de que cada día somos más los que comprendemos que los seres humanos somos bienes de consumo. Nada más. Que somos usados mientras pueden utilizarnos para después descartarnos y prescindir de nuestra vida por ser ya algo inútil. Nuestra cultura ha llegado a ser una sociedad de usar y tirar. Hay contenedores para basura orgánica, para envases, papeles, cartones. Puede que se me olvide algún contenedor más. Y falta el contenedor para los viejos. Bueno, y para las viejas, que ahora hay que tener mucho cuidado, cuando emplea uno un sustantivo, de olvidar que tenga forma femenina. Y luego muchas veces se inventa incluso esa forma y resulta muy grotesco, al menos para mí. Ya no se trata de la opresión y de la explotación convencionales, a las que todos estábamos perfectamente acostumbrados y hasta cierto grado todos padeciéndolo. Ahora se trata de algo que va mucho más allá. Se trata de algo que es novedoso. Se trata de exclusión. Se trata de desperdicios que solo representan, es decir, representamos gastos y material improductivo. ¿Cómo es posible que nos asustemos ante la noticia de que el índice de riesgo de España haya ascendido 2 puntos y no nos afecte que haya cada día más personas sin techo o que cada día veamos a más ancianos, especialmente ancianas? Aquí sí que es muy necesario puntualizar y recurrir al femenino, especialmente ancianas, rebuscando en los cubos de basura, o que siga habiendo colegios públicos en barracones mientras se sigue subvencionando a los concertados o privados, o que estemos a la cabeza de Europa, por ejemplo, en prostitución, o que estemos a la cabeza en minutos de silencio, pero falten tantos gritos. Todo discurre bajo las leyes de la competencia y la supervivencia del más fuerte. La consecuencia más lógica es que aumente el número de excluidos y marginados, sin trabajo, sin posibilidades, sin medios de salida. Pero si no nos ha tocado la China, bueno, esto los que no sean muy castizos quizás no lo entiendan. A veces no es una china, que es un fragmento pequeñito de piedra, sino un pillazo de piedra bien grande. Pues si no nos ha tocado, podemos seguir caminando con la mirada hacia otra dirección o podemos buscar una ruta en nuestra vida en la que no tengamos que enfrentarnos con esas realidades que no nos gustan. Y como cristianos, ¿qué estamos haciendo frente a esa devaluación del ser humano? Nuestro primer instinto es distanciarnos de una realidad que no nos gusta, que no nos puede gustar. Y de lo que no nos gusta es natural que nos distanciemos. Es una reacción absolutamente humana, yo diría universal. Por otra parte, tenemos tantos anuncios, tantas luces, tantos avisos, tantos elementos de distracción que nos resultará difícil distanciarnos de la realidad envolvente para poder reparar en los otros, en los ajenos, en los extraños, en los distantes. Lamentablemente, este proceso de deshumanización en el que nos hallamos está dejando una huella profunda en todos nosotros y en todos los niveles de nuestro ser y de nuestra personalidad. 2 prestigiosas investigadoras, la doctora Lashana Harris de la Universidad Duke de Carolina del Norte y la doctora Susan Frisk de la Universidad de Princeton en New Jersey, ambas en los Estados Unidos, han realizado muchos estudios, muchos experimentos con el objetivo de determinar la manera en la que los seres humanos diferenciamos entre los objetos y las personas. En sus respectivas investigaciones llegaron a la conclusión de que cuando vemos un rostro humano, se produce una mayor actividad en el córtex prefrontal medio de nuestro cerebro, mucho más que cuando contemplamos un objeto.
también constataron que esa mayor actividad cerebral no se produce cuando las personas que vemos son marginados sociales, vagabundos, personas sin techo, incluso personas marcadamente extranjeras por el color de la piel o por sus rasgos faciales, lo cual indica que nuestra respuesta psicológica inmediata manifiesta que reaccionamos ante dichas personas como si fueran cosas, como si fueran objetos, en vez de verlos como seres humanos. Este fenómeno lo bautizaron con el nombre de infrahumanización, lo que revela que vemos menos humanos a aquellos que no pertenecen a nuestro grupo social, a nuestra extracción social, a nuestra sociedad, a nuestra nacionalidad, a nuestro estamento, a nuestra etnia, incluso a nuestro grupo lingüístico o a nuestra religión. Ese proceso de deshumanización fue precisamente el empleado por el nazismo en Alemania hasta convertir a los judíos, a los ojos de muchos alemanes que lamentablemente cayeron en la trampa, en seres infrahumanos, execrables, asociales y por lo tanto indignos de vida. Queramos aceptarlo o no, pertenecemos a un sistema que de forma consciente o inconsciente deshumaniza a la gente. Y es evidente que unos de forma consciente, yo creo que los menos, y otros de forma inconsciente, me inclino a pensar que los más, colaboremos en la perpetuación del sistema. Llevo bastante tiempo hablando sin haber hecho referencia a un solo texto bíblico, y esto no es lo que se espera de un predicador, ¿no es así? Bueno, pues vamos a la palabra del Señor. Pero creedme que era necesario, pienso yo, describir este estado lamentable, real, para entrar en situación y para que tenga un sentido más efectivo lo que vamos a leer a continuación en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Sí, Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Y dice nuestro Señor Jesucristo, no un teólogo o filósofo disfrazado de teólogo, no. Dice Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Y cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Puedo aseguraros que en los muchos comentarios que tengo leídos y estudiados, de todas las tendencias, idiomas, gustos y colores, he podido comprobar que son inmensas
las piruetas exegéticas realizadas por sus autores para que, como decimos en castizo, donde digo Diego haya interpretarlo como Diego y donde digo Diego haya de interpretarlo como digo. Pero nuestro bendito Salvador lo que nos dice es muy simple, llanamente, que lo que hagamos a sus hermanos más pequeños, Él es también a quien se lo estamos haciendo. Se dice, y parece que es cierto, que el pueblo español responde a las llamadas de socorro a favor de los desfavorecidos de manera muy generosa y solidaria. Y esto es fácil de comprobar. Todos los que peinamos canas, bueno, algunos no tienen canas que peinar, tienen ausencia de canas. Pero vaya, los que rondamos la edad que yo peino, recordamos aquel programa radiofónico extraordinario titulado Ustedes son formidables, con la voz del gran periodista Alberto Oliveras, nacido en 1929 y fallecido en el 2010, en la cadena SER, Radio Madrid, que comenzaba con los primeros compases de la Sinfonía del Nuevo Mundo, tema musical, claro, muy significativo, porque apuntaba hacia un nuevo mundo posible. En este programa se recaudaban fondos para causas sociales y los niños ocupaban un lugar de privilegio por ser los menos privilegiados en la mayoría de los casos, y por eso ocupaban el lugar de privilegio. Y es que cada vez tenemos en los medios de comunicación más llamadas a la conciencia ciudadana de parte de organizaciones no gubernamentales. Ciertamente no nos faltan oportunidades para participar en la asistencia a los más necesitados dentro y fuera de nuestras fronteras. Pues nosotros comenzamos haciéndonos socios colaboradores de Cruz Roja, allá por el año 1973. Fijaros que yo, como curiosidad, conservo la tarjeta de socio de Cruz Roja que va dirigida a nombre de Doña Iglesia Bautista de Benecer. No fueron capaces de distinguir o de discernir que se trataba de una comunidad cristiana y no de una persona física. Doña Iglesia Bautista, muy curioso. Luego fuimos y seguimos siendo colaboradores de Cruz Roja familiarmente. Luego vino una residencia infantil, después UNICEF, luego los Médicos Sin Frontera, luego Save the Children y algunas otras organizaciones, además de las sociedades misioneras de varias denominaciones cristianas. Y todo esto está muy bien, pero ¿qué significa todo esto ante las inmensas necesidades de miles y miles de hombres, mujeres y niños, millones que luchan contra la injusticia, contra el hambre y contra la violencia? Es como si fuéramos a alguien con el pecho abierto por un balazo y tratáramos de ayudarle con una tira de esparadrapo y un poco de mercromina. Pero yo me pregunto, ¿para qué pagamos impuestos? ¿Para qué tenemos un Estado, un gobierno central, unas administraciones autonómicas, unos ayuntamientos y unas diputaciones provinciales? Bueno, estas últimas, las diputaciones, ni siquiera sabemos muy bien qué narices hacen, En estos últimos 40 años, todos los gobiernos de todos los colores que han pasado por el Parlamento, nos dijeron que las diputaciones iban a desaparecer. Pero ninguno se ha atrevido a hacerlo. ¿Qué intereses ocultos habrá detrás de ellos? Bueno, esto es algo muy parecido al sostén de la Iglesia Católica en este país, que la tenemos que sostener sin discusión, a través de nuestros impuestos, incluso quienes no pertenecemos a dicha confesión religiosa. Y eso es lo que nos dicen que hemos de llamarlo libertad religiosa. No tenemos nada más que estudiar nuestra política sobre inmigración para descubrir nuestra tendencia hacia la inhospitabilidad, a la exclusión, a valorar infinitamente más las cosas que a las personas. Nos van a parecer muy mal las barreras de Mr. Trump para evitar que los mexicanos entren en los Estados Unidos, pero no vamos a levantar voces contra las verjas con concertinas fabricadas industrialmente en rollos que pueden expandirse para su más sencilla instalación, a semejanza de una concertina, de ahí su nombre, un bandoneón.
y de ahí su nombre también, con sus afiladas cuchillas para herir gravemente a quien pretenda cruzarlas o disuadir a muchos en el intento. Otro día os hablaré de dónde se fabrican, que es muy interesante también, ¿eh? Hablar de la pobreza es muy fácil, por cuanto sencillamente la pobreza no existe. ¿No lo sabíais? No, no, la pobreza no existe. Es algo puramente abstracto. Lo que existe son los empobrecidos. Esos sí que existen. Son concretos, con sus rostros, sus nombres, sus familias, sus hijos y sus circunstancias. Por eso, amar al prójimo es una de las frecuentes mentiras del religionismo establecido, pues la palabra de Dios jamás ha dicho tal cosa, amar al prójimo. Lo que nos dice es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pedir amar al prójimo en abstracto es como pedir que tú y yo amemos al ciudadano 2.348.139 de Tokio. La dificultad radica en amar a mi vecino del piso de arriba, que además de no saludar nunca, oye, organiza fiestas todos los fines de semana hasta las tantas de la madrugada y durante la semana no entiendo por qué se pasa mucho tiempo trasladando muebles de acá para allá a las 2 o las 3 de la mañana. Ocuparnos de causas en abstracto puede que esté bien, pero lo determinante en cuanto a nuestra vida y responsabilidad es que nos involucremos en lo concreto, en lo tangible, en lo que tiene rostro. Decididamente, lo más importante es empezar por mirar a los ojos a quienes luchan por sobrevivir y hacer algo, lo que podamos al respecto, y resistir esta cultura de un sistema de usar y tirar en las formas en que sepamos o en las formas que nos sea posible hacerlo. Y eso incluye naturalmente también nuestra responsabilidad al dirigir nuestro voto en las elecciones. Sí, es muy bueno mirar a los ojos y hacerlo también con una sonrisa y de esa manera considerar la humanidad de los demás, la humanidad en los demás y celebrar la vida. Porque la humanidad de los demás y en los demás, creados todos a imagen y semejanza de Dios, y celebrar la vida cuyo autor es Dios, es la forma más próxima, cercana y fácil de ver a Dios. Gracias por vuestra atención, queridos hermanos y hermanas. Preguntémonos cada uno de nosotros qué es lo que estamos haciendo como cristianos, qué es lo que estamos haciendo como iglesias locales, comunidades de fe, porque creo que ahí el Señor va a respondernos con la sinceridad y la claridad que le caracterizan a Dios.